¿Le parece importante que un profesional en administración en salud ocupacional conozca y maneje la estructura y el funcionamiento normal del cuerpo humano, sus sistemas y los sentidos? Sí. ¿Por qué? Porque en la parte como tal laboral existen las enfermedades laborales que son ocasionadas por el día a día de nuestra ocupación. Ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo frente a un computador, pues hay que prevenirle o hay que monitorearle también su ergonomía, cómo se sienta, cómo utiliza el teclado, cuál es la distancia que tiene entre la silla y el computador, cada cuánto se para, las pausas activas, estiramiento, que son cosas que uno en el día a día regularmente hace o hace muy poco porque le da pereza, porque tiene mucho trabajo. Entonces nosotros acá, por ejemplo, lo que intentamos como implementar es levantarnos a tomar agua, o levantarnos al baño, o pararnos e ir hacia la puerta, como para no quedarnos todo un día en la misma posición. Ahí estaríamos cuidando como tal ergonomía. Pasa, por ejemplo, que es muy importante conocer nuestro sistema como tal ergonómico, valga la redundancia, el sentido de nuestro cuerpo, porque de esa manera podemos prevenir accidentes laborales. A lo que nosotros vamos es a la prevención de accidentes laborales. Ejemplo, es un guarda que tiene un puesto en Bavaria, es muy expuesto a muchas cosas, ¿cierto? Entonces ellos tienen unos elementos de protección. Otro ejemplo, Avianca, están expuestos al ruido, tienen que tener tapaoídos, tienen que tener unos elementos que les va a permitir que no vaya a haber ningún accidente ni que tengan luego una enfermedad laboral como puede ser un problema auditivo. Eso ocurre también, por ejemplo, en los administrativos, en la parte visual, pues cuidarnos más los ojitos porque pues estamos expuestos al computador mucho tiempo. Por eso es que yo, a mi percepción, pues es muy importante que la persona de salud ocupacional conozca como tal el cuerpo humano, cuáles son sus funciones, cómo los pueden cuidar, que es hacia donde más nos enfocamos, hacia cómo cuidarlos para que no se nos dañen. Por ejemplo, las manitos, uno no cree, pero la parte de la digitación es una cosa loca. Así tú pasas muchísimo rato frente a un computador, digite, va a llegar un momento en el que va a empezar el túnel carpiano. Entonces, ¿qué elementos de protección tienes tú para que eso no suceda? ¿O qué haces tú en el día para que eso no suceda? Y pues la persona de salud ocupacional es quien debe enterarse, ocuparse y hacerle como el seguimiento a dicha labor. Bueno, ¿cómo está conformado el equipo interdisciplinar de trabajo en el que usted se desempeña? Bueno, ¿cómo está conformado? Acá es un equipo pequeño porque nosotros somos una sucursal. Realmente la empresa grande o la mamá es Bogotá, pero en cada una de las ciudades hay una sucursal. A mí me compete sucursales de Cafetero, que es Armenia Manizales Pereira. El equipo de trabajo es pequeño. Está la coordinadora o directora de recursos humanos, que soy yo. Hay una persona encargada de salud ocupacional, hay una persona que es la auxiliar, hay un analista de nómina, hay un director y hay un supervisor como de la parte terapia. Somos muy pequeños realmente. ¿Cuáles son las funciones comunes y cuáles son las específicas? Bueno, en las comunes, pues por decirlo de alguna manera grande, es gestión humana. Esa sería la común. ¿Cuáles serían las específicas? Como 1500. En la parte de gestión humana está contratación, selección, entonces yo hago contratos, renovaciones de contratos, llamados de atención, descargos, capacitaciones, inducciones, bienestar, clima laboral, todo lo que tiene que ver obviamente con salud ocupacional, con la prevención de los accidentes laborales, enfocado siempre como al prevenir. Nosotros acá realmente nunca hemos tenido, por ejemplo, una fatalidad. Gracias a Dios. Se ha presentado en otras sucursales que sí, han habido por ahí unas 2 o 3 fatalidades, pero nosotros, gracias a Dios, no. Entonces ahí serían pues como las funciones específicas. ¿Cómo, en términos generales, realiza usted el plan de prevención y control de enfermedades de origen laboral en la empresa en que se trabaja? Bueno, esta empresa tiene una gran característica y son las capacitaciones que se hacen mes a mes a todo el personal. Todo el personal tiene que estar capacitado mes a mes. Se hacen capacitaciones desde la parte operativa, ejemplo, manejo de armas, polígonos, seguridad, BASC, pero también se hacen las capacitaciones desde seguridad del trabajo,
seguridad vial, que también la manejamos mucho, todo lo de ambiental, reciclaje, capacitaciones de inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, todo eso lo hago yo. Y son muchos temas, a nosotros nos mandan directamente desde Bogotá como los temas, por contratos. A Bárbara le toca tal, a Bianca le toca tal, al BBVA le toca tal, 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 tal. Y hay unas que son por necesidades específicas. Por ejemplo, hubo un guarda que se cayó. Entonces a toda esa persona se les va a dar la capacitación sobre ese tema, con la intención de que eso no vuelva a suceder. Es que se cayó en Bavaria porque tenía las botas desamarradas y no se dio cuenta. Entonces vamos a hablar sobre la importancia del uso del uniforme de manera adecuada. ¿Sí? Entonces esas son por necesidades. Hay otras que nos brindan a nosotros directamente desde Bogotá, pero pues uno saca muchas por necesidades, como por todas esas cosas que van pasando, como por las falencias, o por si uno ve que tienen como inconvenientes con la parte de la postura, de la ergonomía, del manejo del cuerpo. Entonces sí, uno les va como direccionando hacia ese lado la capacitación. Tan rápido. ¿Le parece importante que un profesional en administración de salud ocupacional conozca y maneje la estructura y el funcionamiento normal del cuerpo humano, sus sistemas y los sentidos? Sí. ¿Por qué? Porque en la parte como tal laboral existen las enfermedades laborales que son ocasionadas por el día a día de nuestra ocupación. Ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo frente a un computador, pues hay que prevenirle o hay que monitorearle también su ergonomía, cómo se sienta, cómo utiliza el teclado, cuál es la distancia que tiene entre la silla y el computador, cada cuánto se para, las pausas activas, estiramiento, que son cosas que uno en el día a día regularmente hace o hace muy poco, porque le da pereza, porque tiene mucho trabajo. Entonces nosotros acá, por ejemplo, lo que intentamos como implementar es levantarnos a tomar agua, o levantarnos al baño, o pararnos e ir hacia la puerta, como para no quedarnos todo un día en la misma posición. Ahí estaríamos cuidando como tal ergonomía. Pasa, por ejemplo, que es muy importante conocer nuestro sistema como tal ergonómico, valga la redundancia, el sentido de nuestro cuerpo, porque de esa manera podemos prevenir accidentes laborales. A lo que nosotros vamos es a la prevención de accidentes laborales. Ejemplo, es un guarda que tiene un puesto en Bavaria, es muy expuesto a muchas cosas, ¿cierto? Entonces ellos tienen los elementos de protección. Otro ejemplo, Avianca, están expuestos al ruido, tienen que tener tapaoídos, tienen que tener unos elementos que les va a permitir que no vaya a haber ningún accidente ni que tengan luego una enfermedad laboral como puede ser un problema auditivo. Eso ocurre también, por ejemplo, en los administrativos, en la parte visual, pues cuidarnos más los ojitos porque pues estamos expuestos al computador mucho tiempo. Por eso es que yo, a mi percepción, pues es muy importante que la persona de salud ocupacional conozca como tal el cuerpo humano, cuáles son sus funciones, cómo los pueden cuidar, que es hacia donde más nos enfocamos, hacia cómo cuidarlos para que no se nos dañen. Por ejemplo, las manitos, uno no cree, pero la parte de la digitación es una cosa loca. Así tú pasas muchísimo rato frente a un computador, digite, va a llegar un momento en el que va a empezar el túnel carpiano. Entonces, ¿qué elementos de protección tienes tú para que eso no suceda? ¿O qué haces tú en el día para que eso no suceda? Y pues la persona de salud ocupacional debe enterarse, ocuparse y hacerle como el seguimiento a dicha labor. Bueno, ¿cómo está conformado el equipo interdisciplinar de trabajo en el que usted se desempeña? Bueno, ¿cómo está conformado? Acá es un equipo pequeño porque nosotros somos una sucursal. Realmente la empresa grande o la mamá es Bogotá, pero en cada una de las ciudades hay una sucursal. A mí me compete sucursales de Cafetero, que es Armenia Manizales Pereira. El equipo de trabajo es pequeño. Está la coordinadora o directora de recursos humanos, que soy yo. Hay una persona encargada de salud ocupacional, hay una persona que es la auxiliar, hay una analista de nómina, hay un director,
y hay un supervisor como de la parte operativa. Somos muy pequeños realmente. ¿Cuáles son las funciones comunes y cuáles son las específicas? Bueno, en las comunes, pues por decirlo de alguna manera, la grande es gestión humana. Esa sería la común. ¿Cuáles serían las específicas? Como 1500. En la parte de gestión humana está contratación, selección, entonces yo hago contratos, renovaciones de contratos, llamados de atención, descargos, capacitaciones, inducciones, bienestar, clima laboral, todo lo que tiene que ver obviamente con salud ocupacional, con la prevención de los accidentes laborales, enfocado siempre como al prevenir. Nosotros acá realmente nunca hemos tenido, por ejemplo, una fatalidad. Gracias a Dios. Se ha presentado en otras sucursales que sí, han habido por ahí unas 2 o 3 fatalidades, pero nosotros, gracias a Dios, no. Entonces ahí serían pues como las funciones específicas. ¿Cómo, en términos generales, realiza usted el plan de prevención y control de enfermedades de origen laboral en la empresa en que se trabaja? Bueno, esta empresa tiene una gran característica y son las capacitaciones que se hacen mes a mes a todo el personal. Todo el personal tiene que estar capacitado mes a mes. Se hacen capacitaciones desde la parte operativa, ejemplo, manejo de armas, polígonos, seguridad, BASC, pero también se hacen las capacitaciones desde seguridad del trabajo, seguridad vial, que también la manejamos mucho, todo lo de ambiental, reciclaje, capacitaciones de inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, todo eso lo hago yo. Y son muchos temas, a nosotros nos mandan directamente desde Bogotá como los temas, por contratos. A Bavaria le toca tal, a Bianca le toca tal, al BBVA le toca tal. Y hay unas que son por necesidades específicas. Por ejemplo, hubo un guarda que se cayó. Entonces, a toda esa persona se les va a dar la capacitación sobre ese tema, con la intención de que eso no vuelva a suceder. Es que se cayó en Bavaria porque tenía las botas desamarradas y no se dio cuenta. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia del uso del uniforme de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, esas son por necesidades. Hay otras que nos brindan a nosotros directamente desde Bogotá, pero pues uno saca muchas por necesidades, como por todas esas cosas que van pasando, como por las falencias o por si uno ve que tienen como inconvenientes con la parte de la postura, de la ergonomía, del manejo del cuerpo. Entonces sí, uno les va como direccionando hacia ese lado la capacitación. ¿Le parece importante que un profesional en administración en salud ocupacional conozca y maneje la estructura y el funcionamiento normal del cuerpo humano, sus sistemas y los sentidos? Sí. ¿Por qué? Porque en la parte como tal laboral existen las enfermedades laborales que son ocasionadas por el día a día de nuestra ocupación. Ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo frente a un computador, pues hay que prevenirle o hay que monitorearle también su ergonomía, cómo se sienta, cómo utiliza el teclado, cuál es la distancia que tiene entre la silla y el computador, cada cuánto se para, las pausas activas, estiramiento, que son cosas que uno en el día a día regularmente hace o hace muy poco, porque le da pereza, porque tiene mucho trabajo. Entonces nosotros acá, por ejemplo, lo que intentamos como implementar es levantarnos a tomar agua, o levantarnos al baño, o pararnos e ir hacia la puerta, como para no quedarnos todo un día en la misma posición. Ahí estaríamos cuidando como tal ergonomía. Pasa, por ejemplo, que es muy importante conocer nuestro sistema como tal ergonómico, valga la redundancia, el sentido de nuestro cuerpo, porque de esa manera podemos prevenir accidentes laborales. A lo que nosotros vamos es a la prevención de accidentes laborales. Ejemplo, es un guarda que tiene un puesto en Bavaria, es muy expuesto a muchas cosas, ¿cierto? Entonces ellos tienen unos elementos de protección. Otro ejemplo, a Bianca, están expuestos al ruido, tienen que tener tapaoídos, tienen que tener unos elementos que les va a permitir que no vaya a haber ningún accidente ni que tengan luego una enfermedad laboral como puede ser un problema auditivo. Eso ocurre también, por ejemplo, en los administrativos, en la parte visual, pues cuidarnos más los ojitos porque pues estamos expuestos
al computador mucho tiempo. Por eso es que yo, a mi percepción, pues es muy importante que la persona de salud